Había abandonado aquella esperanza como si le quemara, porque lo cierto era que Rigel no sabía imaginarse nada más terrible que ver que sus límpidos ojos se mancillaban con aquellos sentimientos tan turbios, espinosos y extremos. Se había dado cuenta demasiado tarde de que la amaba, con un amor negro, infame, que mata lentamente y consume hasta el último aliento. Sentía que la carcoma empujaba, le susurraba las palabras que debía decir, los gestos que debía atreverse a componer. A veces lograba contenerla a duras penas. Nika era demasiado valiosa para ser corrompida. La vio partir y en el silencio que había dejado tras de sí, sintió otro hueco, el abismo de una última mirada que ella ni siquiera le había concedido. ¿Has sido tú? Espinas, zarzas y espinas. ¿Me las has regalado tú? Zarzas, dientes y más dientes. Él miró el suelo, miró la prueba de su debilidad, una rosa que no había podido resistirse a entregarle y que ahora gritaba su culpa de un modo ensordecedor. Había descubierto que el negro era el color del final, de la angustia y de la tristeza, de los amores destinados a no ver nunca la luz. Un símbolo tan tristemente apropiado que Rigel se preguntaba si en la tortuosa tierra de su corazón no habría crecido un rosal negro. Pero había sido un impulso estúpido, una grieta en la obstinación con que siempre trataba de mantenerla alejada. Se había arrepentido al instante, justo en el momento en que la encontró en su habitación con aquella prueba incriminatoria hecha de hojas y de seda. Se apresuró a ponerse la máscara. La tuvo en vilo con una sonrisa tan artificiosa que amenazaba con hacerlo caer. ¿Yo? Esperaba que ella no se percatase de lo tensas que tenía las muñecas. ¿Regalarte una flor? ¿A ti? Lo dijo Lo dijo del modo más desagradable que pudo. Lo sacó fuera con sarcasmo y desfachatez, y rezó porque ella se lo creyese. Nika había bajado la mirada, y no pudo ver el terror en sus ojos cuando él la miraba. Por un instante, Rigel temió que ella hubiese comprendido, solo por un instante la duda le mordió el alma, y vio caer totalmente hecha pedazos, una vida de estremecimientos y mentiras. Así que hizo lo único que sabía hacer, el único remedio contra el miedo que conocía, morder y atacar. Erradicar cualquier sospecha antes de que ésta pudiese arraigar. Rigel se vio morir un poco en los ojos de Nika, cuando le arrebató la rosa de las manos. La despedazó delante de ella, y llevado por la gran frustración que lo embargaba, mientras arrancaba cada pétalo, hubiera deseado hacer lo mismo consigo mismo, con aquella flor acribillada de sentimientos que llevaba dentro. Pero se quedó helado cuando cayeron sobre la cama. Las venas aullaban en su carne, y su corazón atronaba con tal violencia que Rigel lo sintió germinar y echar raíces. Se vio reflejado en sus ojos por primera vez. El terror le nubló la vista con un deseo tan enervante que sintió un destello de esperanza desnuda y ciega, consternación, y ahí, tan cerca, el cabello de Nika, las manos de Nika, los ojos de Nika, los labios de Nika. Nika, a una respiración de distancia, a merced de su cuerpo, como solo había osado esperar en sus fantasías. Se sintió desarraigado, y en medio de aquella locura, hubiera querido decirle que él la veía todas las noches, que en sus sueños aún eran niños y ella siempre llevaba consigo un detalle luminoso, una luz que la hacía perfecta, que ella era perfecta, porque él era incapaz de imaginar nada más puro. Hubiera querido decirle que la odiaba por su amabilidad, por el modo en que le sonreía siempre a todo el mundo, por su corazón de falena, que se preocupaba por todos, también por él, sin excluir a nadie, que le hacía creer que se preocupaba por él, cuando en realidad simplemente ella era así, y siempre lo hacía con todas las personas. Todas aquellas cosas que Rigel hubiera querido decirle se le acumularon de golpe, en la punta de la lengua, formando un caos palpitante, una aglomeración de palabras y emociones, miedos y angustias pulsantes, todas allí, todas lo quemaban,
espinas en el paladar, amor entre los dientes. Se vio a sí mismo impelido a irse apresuradamente, incapaz de hacer otra cosa. Todo se había venido abajo en una lluvia de cascotes, de esquirlas de vidrio. Se había derrumbado con una parte de él, y Rigel había pagado en forma de arrepentimiento hasta la última brizna de esperanza. Sabía que ella jamás lo amaría, lo sabía. En el fondo lo sabía, siempre lo había sabido. Sin embargo, había cerrado los ojos para ahorrarse por lo menos el penoso sufrimiento de verla huir. Tenía que salir de allí. Tenía que alejarse de ella, de aquella casa. Habría enloquecido si hubiera vuelto a oír el sonido de su voz o sentir el contorno de sus dedos a través de la tela cuando ella trató de tocarlo en el pasillo. La lluvia le había impregnado la ropa, empapando toda emoción. Rigel apretó los puños y los dientes y echó a andar, de un lado para otro, como una fiera enjaulada entre barrotes invisibles. ¡Tú! Un grito rasgó la tormenta. Rigel vio una figura avanzando enfurecida hacia él. No tuvo que esforzarse para reconocerlo, aunque estuviera empapado por la lluvia. Hizo retroceder la carcoma mientras la silueta seguía avanzando en su dirección. ¿Leonard? Aventuró alzando una ceja, indeciso. Es Lionel, gruñó el otro, que ya se encontraba a pocos pasos. Rigel pensó que, después de todo, que se llamara Lionel o Leonard no le importaba en lo más mínimo. Ambos nombres lo irritaban por igual. Todo en aquel tío lo irritaba. ¿Y existe algún motivo, Lionel, para que vayas paseándote por el barrio como una especie de maníaco? ¿Maníaco? Lionel lo miraba con las facciones contraídas por la ira. ¿Maníaco yo? ¿Cómo coños te atreves? Le replicó mientras se le seguía acercando, cada vez más tenso. Si aquí hay un puñetero maníaco, ese eres tú. Rigel le lanzó una mirada sarcástica y frunció la comisura del labio. ¿Ah, sí? Pero resulta que soy yo quien vive aquí. Respondió percibiendo en los ojos del otro claras señales de que se estaba alterando por momentos. Y eso es algo que no se puede decir de ti. Así que ya te puedes ir largando. Rigel acababa de morderlo, como hacía con todos, pero con todo el desprecio, con todo el sarcasmo del que era capaz. Le había clavado los dientes buscando provocarle daño, el mayor daño posible, y el otro apretó los puños en un arrebato de rabia. Tus jueguecitos con los cojones no funcionarán conmigo, lo desafió Lionel, calado hasta los huesos, y a Rigel le pareció tan ridículo que se enfadó de verdad. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que ella no me lo ha dicho? Tú no eres su hermano, no eres nada, nada de nada. Se acabó dar vueltas a su alrededor como si tuvieras algún derecho sobre ella. La carcoma lo había arañado y se había apoderado de sus muñecas. Rigel las puso en tensión, ardiendo de cólera. ¿Y él qué? ¿Él qué derecho tenía? Él, que no tenía ni idea de lo que le unía a Nika. ¿Qué se creía que sabía? Y tú, en cambio, se había echado hacia adelante, airado, reprobando la idea de que ella fuera considerada un objeto. ¿Tú? ¿Qué hace un día que la conoces? Tienes algún derecho sobre ella, ¿no es así? Sí, yo sí, replicó Lionel, esbozando una media sonrisa bajo los proyectiles de lluvia. Me ha estado escribiendo todo el día y me ha dicho que no quiere volver a verte. Me busca, dijo, recalcando las palabras, como si quisiera lanzárselas a la cara. Rigel las recibió como una bofetada en la piel, o quizá directamente en el corazón, pues le ardía de un modo terrible. Le corroía el estómago, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no dejar ver hasta qué punto le había dolido aquella afirmación. Me busca, y no hace nada más que decirme que no te soporta. Odia tener que vivir contigo, tener que verte todos los días. Te odia profundamente y... Oh, ¿así que te habla mucho de mí?, inquirió Rigel, venenoso. Pues qué lástima, porque de ti no habla nunca. Chasqueó la lengua.
Nunca, se apresuró a remarcar las sílabas. ¿Seguro que existes? Lionel bramó tan cerca del otro que se percibía el calor de su rabia y de su tensión. Ya lo creo que existo. Ella me busca siempre y, cuando por fin te hayas largado, Rigel echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. Fue una carcajada áspera, de rabia y de desprecio, de dolor, de un dolor negro y extenuante, porque le causaba un daño de 1000 demonios, porque aquellas palabras, el odio que ella le profesaba, la intimidad que compartía con aquel chico, encerraban una verdad tan vibrante, tan innegable, que el daño ya era irreparable. Porque Rigel siempre había sabido que las espinas traen otras espinas, que lo que él arrastraba era demasiado sórdido y antinatural para poder ser aceptado por un alma dócil y limpia como la de Nika. Siempre lo había sabido. Pero oírlo de viva voz hacía pedazos todo lo que aún permanecía intacto. Además, resultaba paradójico y grotesco que él, tan desencantado como estaba, aún fuera capaz de encontrar puntas de esperanza entre los zarzales, pues esas eran las que más daño hacían cuando te caías encima. En medio de todos aquellos escombros, la única luz que sabía que existía era la que ella proyectaba. Aquella luminiscencia lo mantenía en vela por las noches, brillaba en todos sus recuerdos. Ella relucía como una estrella vibrante, una estrella que, sin embargo, en la soledad de aquel sentimiento tan devastador, no lograba reconfortarlo. Y, en ese momento, la luz se había encendido. Era un faro que irradiaba calor. Ella siempre sonriente. Y Rigel habría podido apagarla y liberarla de aquel amor que no conocía la amabilidad. Lo habría hecho si hubiera podido. Pero, como siempre, no era capaz de dañar aquella luz tan delicada donde residían sus sentimientos hacia ella. Había acabado aferrándose a esa luz con todo su ser. La estrechaba contra la desesperación de un alma que se negaba a dejarla marchar. Cuando te hayas largado. Sí, respondió masticando las palabras, cáustico, mientras protegía en su interior el recuerdo de Nika. Puedes esperar sentado. El primer puñetazo le partió el labio. Rigel sintió la sangre mezclándose con la lluvia y no pudo dejar de pensar que, después de todo, que aquel dolor físico era mejor que la humillación de hacía un momento. El segundo puñetazo falló y Rigel hizo retroceder a Lionel con toda la rabia de una bestia enfurecida. Se abatió sobre su mandíbula con un crujido siniestro que incluso rasgó la tormenta. Rigel no se detuvo, ni mucho menos cuando el otro respondió a sus golpes, ni siquiera cuando notó un corte en la ceja. Tampoco se detuvo por tener los nudillos desollados, ni cuando el cabello empapado le entró en los ojos y lo cegó como si se le hubieran clavado alfileres. No se detuvo hasta que fue el único de los dos que quedó en pie y Lionel rodó por el suelo con una mueca de dolor. Lo miró desde arriba, con los relámpagos y el océano negro sobre su cabeza, y escupió un grumo de sangre en el asfalto. Ahora no quería pensar en cómo lo miraría ella. Ya nos veremos, Leonard. Le espetó con una voz sibilante mientras se marchaba. Lo dejó bajo la lluvia, retorciéndose en su propio error, y vio la perdición y la miseria. La sintió como una culpa ensordecedora en los iris siempre resplandecientes de Nika. La advirtió por primera vez en toda su vida. Una mancha negra en aquella pureza cándida y bellísima. Una oleada violenta que le aplastó el pecho cuando ella levantó el rostro del móvil y lo condenó con su mirada. Durante el resto de su vida, recordaría el modo en que se sintió morir. Rigel miró en el interior de aquellos ojos de fabricante de lágrimas y supo que no podía mentirle, no podía negarlo, porque los arañazos y la sangre gritaban en sus nudillos, porque Lionel ya había hablado. Rigel comprendió en ese preciso instante que aquella mirada cargada de decepción era el doloroso precio que debía pagar por todas sus mentiras, por callar y por ocultar, por haberle empujado cada vez más lejos de él antes de que pudiera comprender.
Sonrió con una sonrisa de espinas, aunque por dentro se sentía marchitar. Una sensación corrosiva le oprimía el pecho. Solo le dio lo que ella esperaba. Le mostró la máscara que sabía que llevaba pintada en el rostro. Solo hizo lo que siempre había hecho, porque en el fondo sabía que ella no lo veía más que de ese modo, mezquino e irrecuperable. Oh, la oveja le ha gritado al lobo. Eso sucedió después, pero Rigel solo lo recordaría de forma intermitente. Fragmentos confusos, desenfocados, sus ojos, su luz, sus manos en todas partes, su cabello y su perfume, y sus labios moviéndose mientras pronunciaban palabras que él no oiría, demasiado ocupado en tratar de huir del calor que ella irradiaba como un sol. Manos y tiritas enredadas en sus brazos, la carcoma gruñendo y bramando, y ella cerca, tan enfadada y tan cerca que lo hacía temblar. Sin embargo, en medio de toda aquella desesperación, de la feroz urgencia con que había tratado de alejarse de ella, Rigel no podía más que admitir que Nika, incluso cuando ardía de rabia y desolación, siempre, en toda circunstancia, era hermosa a rabiar. Incluso con todas aquellas tiritas y con los dedos hechos polvo, Nika era hermosa a rabiar. Incluso mientras lo golpeaba y trataba de lastimarlo, de arañarle, de devolverle todo lo que él y solo él había sido el responsable de arruinar, Nika seguía siendo la cosa más bella que los ojos de Rigel habían tocado jamás. Fue por su culpa, por culpa de aquel encanto que irradiaba, sin tan siquiera saberlo, que él no pudo frenarse a tiempo. Ella se acercó demasiado y, cuando ya la había apartado de sí, la carcoma lo empujó hacia adelante y aterrizó en su boca. Y por primera vez de verdad en su vida, fue como abandonarse a toda aquella belleza y a aquel dolor. Dejarse invadir, morir con un alivio agotador, lanzarse de cabeza al abismo y aterrizar sobre pétalos de rosas, después de haber pasado toda una vida entre espinas. Abandonarse a aquel calor hasta no sentir nada más, o simplemente rendirse a ella, a la luz que palpitaba en su pecho con una paz dulcísima, iluminando todos los rincones de aquella guerrilla sin fin. Es posible que nuestro mayor temor consiste en aceptar que alguien pueda amarnos sinceramente por lo que somos. Me tambaleé hacia atrás y perdí el equilibrio. La violencia con que me aparté me hizo sentir que el salón daba vueltas. El móvil cayó al suelo y retrocedí consternada, con los párpados apretados. Estaba sin aliento. Sentí un escalofrío cuando me toqué el labio con dedos temblorosos. Me quedé mirando el rostro que tenía ante mí, con los ojos arrasados en lágrimas y el sabor de la sangre, de su sangre, en la boca dolorida. Me noté un pequeño corte en la carne de los labios. Me había mordido. Finalmente, Rigel me había mordido de verdad. Observé su respiración irregular, su boca resplandeciente y roja, el movimiento con que se limpió la sangre de los labios y sus ojos turbios, tras los cuales me pareció ver brillar un destello fugaz, incandescente. El modo en que me miraba me hizo revivir por un instante el reflejo de un recuerdo. La misma mirada silenciosa y acusatoria con la que yo lo miré a él una noche, muchos días atrás. Un día comprenderán quién eres de verdad. ¿Ah, sí? ¿Y quién soy? Eres el fabricante de lágrimas. Rigel contrajo con fuerza la mandíbula y soltó. Tú eres el fabricante de lágrimas. Escupió fatigosamente aquellas palabras con la voz áspera, como si se le hubieran escapado, pero al mismo tiempo las expulsó como un veneno que había llevado en la boca demasiado tiempo. Me quedé inmóvil, atónita, presa de escalofríos cuando él se incorporó a toda prisa y desapareció escaleras arriba.